Cuando el camino a la cumbre se convierte en un mapa de muertes en los folletos de turismo de aventura, la ruta hacia el Everest suele simplificarse en unos cuantos nombres de campamento y una flecha ascendente. Base Camp, Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4 y, por fin, la cumbre. Cada punto es un círculo limpio sobre el mapa, acompañado por frases pulidas. Cima de la ambición, sueño de toda una vida, sensación de estar en la azotea del mundo. Pero para quienes realmente han puesto un pie en esa zona de hielo, el mapa en su mente no se parece a los folletos brillantes. Es un segundo mapa, dibujado con recuerdos, con los lugares exactos donde alguien cayó y nunca volvió a levantarse. Hay cuestas que, cada vez que se mencionan, los montañistas solo las identifican con una frase. Ahí, aquel año, uno se sentó a descansar y se quedó dormido para siempre. Hay una curva cerca de un abismo donde la cuerda fija cruza la roca y la gente la recuerda con un detalle frío. Después de esa chaqueta roja empieza la placa de hielo inclinada. Esa chaqueta roja, hace tiempo, dejó de ser un objeto anónimo. Alguna vez estuvo sobre los hombros de alguien con nombre, familia y risa propia. Ahora es un punto de referencia. El Everest, en la memoria de muchos supervivientes, es una cadena de marcas como esa. Cada marca es una parada definitiva de una vida. A medida que aumenta la cantidad de personas que suben, el número de marcas también crece. La tasa de mortalidad sobre el total de ascensos puede no parecer tan alta si se mira como pura estadística fría, pero hay otro número más inquietante. El de quienes se quedan allí para siempre, sin abandonar nunca la ladera. Por encima de los 8.000 metros, todas las decisiones se deforman. Ya no hay espacio para preguntas morales de manual. ¿Debería o no debería? ¿Correcto o incorrecto? Todo se reduce a un cálculo simple pero despiadado. Si intentan salvar a alguien, ¿cuántos más tendrán que apostar su propia vida? Si deciden arrastrar un cuerpo hacia abajo, ¿cuál es la probabilidad de que todo el grupo quede atrapado y se convierta en un puñado de puntos nuevos en el mapa de las muertes? Así es como, con el tiempo, la ruta hacia la cumbre se transforma en otra cosa. Una franja de cementerio extendida, donde los vivos están obligados a caminar junto a los muertos para poder seguir subiendo. El Valle del Arco Iris. Cuando el color se convierte en advertencia en un tramo de la ladera, muy cerca de la zona conocida como la zona de la muerte, hay un sector que los montañistas se pasan de boca en boca con un nombre irónico. El Valle del Arco Iris. Desde lejos, parece una mancha de hielo y nieve salpicada de colores. Rojo, azul, amarillo, naranja, tonos neón, mezclados sobre el fondo blanco grisáceo de nieve y roca. Para alguien que nunca ha subido en altura, podría parecer basura, tiendas abandonadas, abrigos viejos. Pero al acercarse, quienes jadean detrás de la máscara de oxígeno se dan cuenta de la verdad. Muchas de esas manchas aún conservan la forma de un cuerpo. Algunos están sentados apoyados contra una roca, la cabeza inclinada hacia el pecho, las manos aún sobre el torso, como si solo hubieran cerrado los ojos unos minutos. Otros yacen de lado, con un brazo extendido hacia la pendiente, en un gesto congelado de intentar alcanzar la cuerda fija más cercana. Otros quedan atrapados por el hielo en una postura a medio camino entre arrodillados y de pie, aislados en medio del viento y la nieve. Sus rostros están tapados por mascarillas, gafas y nieve. Sus nombres han sido borrados del tejido por el viento. Lo único que queda visible es el color. Son esos colores los que dan origen al nombre arcoíris. Un arcoíris compuesto de chaquetas térmicas, pantalones de montaña, arneses, mochilas, pertenecientes a quienes se detuvieron para siempre a una altitud para la que los pulmones humanos no fueron diseñados. Para las expediciones posteriores, esos cuerpos acaban convirtiéndose en mojones involuntarios. Se dan indicaciones con frases como: pasando esa chaqueta verde fosforescente, empieza la parte más empinada, después de la persona que está boca abajo, el campamento está cerca. Esas descripciones viven en las conversaciones privadas, no aparecen en los pósteres, ni en las fotos de selfie en la cumbre. En el Valle del Arco Iris, cualquier idea de normalidad se invierte. A nivel del mar, encontrar un cadáver en el camino sería un trauma. En la ladera del Everest, para muchos, pasar junto a varios cuerpos rígidos camino a la cumbre se describe casi como una parte normal de la experiencia. Normal, no porque deje de ser aterrador, sino porque ocurre con la suficiente frecuencia como para que quienes suben tengan que aprender a congelar sus emociones, del mismo modo que el hielo congela todo lo que toca en la montaña. 3. ¿Por qué se dejan los cuerpos? El precio de un cadáver. La pregunta que todo observador desde abajo se hace suena simple. ¿Por qué no los bajan? ¿Por qué dejan a la gente allí, expuesta al viento y a la nieve? Cerrar comillas. La respuesta, vista desde lejos, puede interpretarse como frialdad. Pero para entenderla hay que situarla en el entorno real donde se toman esas decisiones. A más de 8.000 metros, el cuerpo humano funciona en déficit de oxígeno. Cada paso, cada movimiento aparentemente trivial, se paga con un aumento brusco de la frecuencia cardíaca y con respiraciones cortadas.
Un cadáver congelado, con ropa, arnés, botas y equipo, puede pesar lo mismo o más que una persona viva. Arrastrar un cuerpo fuera de una ladera implica reducir la velocidad a niveles peligrosos, permanecer demasiado tiempo en lugares donde el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Cualquier resbalón, cualquier ráfaga de viento inesperada puede convertir a todo el equipo de rescate en víctimas. El coste financiero de organizar una operación de recuperación puede alcanzar decenas o incluso cientos de miles de dólares. Pero el coste real no está en el número. Está en la pregunta. ¿Cuántos vivos están dispuestos a poner su propia vida en la balanza solo para recuperar un cuerpo, y hasta qué punto la familia de la persona fallecida desea realmente que otros corran ese riesgo? Algunas familias aceptan que sus seres queridos descansarán para siempre en la ladera, como parte misma del Everest. Otras reúnen dinero durante años para contratar equipos de sherpas especializados que intenten encontrar y bajar el cuerpo, a veces con éxito, a veces no. En ciertos casos, quienes van a recuperar el cadáver mueren en el intento, añadiendo un nombre más a la lista. En el cementerio blanco, el precio de un cuerpo no se mide solo en dinero, sino en vidas acumuladas. Decisiones que persiguen toda una vida. En las conversaciones privadas entre quienes han subido al Everest, hay historias que casi nunca llegan a la prensa, pero que se repiten con la misma expresión en el rostro. La mirada perdida hacia otro lado, la voz más baja, los silencios prolongados entre frase y frase. Una de ellas es la historia de los que se ven obligados a dejar a un compañero atrás. La escena se repite con variaciones. Alguien se queda rezagado, la mirada se le nubla, los pasos se vuelven erráticos. Ya no es cansancio en el sentido habitual. Es un cerebro que se queda sin oxígeno, un cuerpo que se rinde por dentro. Esa persona se detiene y dice que necesita descansar un poco. En la zona de la muerte, descansar un poco puede ser la última frase. Los compañeros retroceden, sacuden, tiran, gritan su nombre a través de la mascarilla. Algunos reaccionan durante unos segundos, logran ponerse de pie, avanzar unos metros más y luego colapsan. Otros miran fijamente, sin comprender ya dónde están. Algunos apartan la mano de quien intenta ayudarles, se dejan caer como niños tercos. El viento arrecia. Las nubes se cierran. Los partes meteorológicos anuncian que la ventana de buen tiempo se está cerrando. Cada minuto que pasa no es solo tiempo. Es temperatura que baja, oxígeno que se agota, cuerpos de los propios rescatadores que se acercan a su límite. Al final, hay que decidir. Sobre el papel, se puede debatir durante horas sobre la opción correcta. Pero en la ladera, en pleno viento, todo se reduce a dos escenarios. O todo el grupo se queda con la persona hasta que deje de respirar y todos se agotan. O lo dejan con una botella de oxígeno conectada. Unas cuantas montañistas veteranos explican que, con los años, son capaces de reconocer el rostro de la ruta a través de los cuerpos que quedan. Recuerdan en qué temporada apareció una chaqueta nueva, en qué año un cuerpo desapareció tras un desprendimiento, cuándo movieron la cuerda fija un metro hacia un lado para no pasar tan cerca de alguien que llevaba demasiado tiempo allí. Para muchos debutantes, esa primera experiencia puede ser un punto de quiebre. Algunos regresan y nunca más vuelven a escalar en alta montaña. Otros siguen ascendiendo, pero con una nueva obsesión clavada en la mente. Saber que, si resbalan, también se convertirán en un punto de referencia más. En el cementerio blanco, los vivos se ven forzados a aprender a caminar entre cuerpos inmóviles sin permitirse detenerse demasiado. Porque basta quedarse de pie un par de minutos de más, pensando en lo que están viendo, para que quizá ya no les quede fuerza para levantar el pie de nuevo. La familia. Los que esperan al pie de la montaña. Si en la ladera del Everest la muerte tiene la forma de cuerpos congelados en el viento, al pie de la montaña adopta otra figura. La de los huecos que nunca se llenan en la mesa, en la cama, en las llamadas que no se contestan. Para muchas familias, la expedición comienza con orgullo. Un ser querido se atreve a enfrentar el reto máximo. Comparten fotos de la preparación, del equipamiento, del permiso de ascenso. Hablan del sueño de la cumbre como de un logro que pondrá el apellido de la familia en algún rincón del periódico. Pero cuando arranca la temporada, cada noticia de tormenta, cada publicación que menciona a un desaparecido más, les aprieta el pecho de una manera distinta. A miles de kilómetros, se aferran a los últimos mensajes recibidos, a las llamadas apresuradas desde el campamento base o los campamentos intermedios. Hay familias que reciben la llamada que nadie quiere escuchar. Él no lo logró, ella desapareció en la zona, no podemos bajar el cuerpo. Cualquier explicación sobre la dureza del terreno, sobre el riesgo para el equipo de rescate, sobre los protocolos, se vuelve irrelevante en ese instante. Lo único que entra en sus oídos es una verdad simple. Esa persona no volverá a cruzar la puerta de casa. Para algunos, la herida es aún más compleja. No hay cuerpo, no hay funeral tradicional, no hay tumba donde encender una vela. Se les pide que consideren la posibilidad de dejar a su familiar descansar en la montaña, como parte del Everest.
Esa decisión, en el papel, puede tomarse tras varias reuniones y correos. En la mente, se convierte en una cicatriz que no termina de cerrar. Hay esposas, maridos, madres, padres, hijos de víctimas del Everest que durante meses no pueden soportar ver imágenes de montañas nevadas en la televisión. Cualquier plano de una cuerda, de una grieta en el hielo, basta para que se les cierre la garganta. Otros eligen el camino contrario. Leerlo todo, verlo todo, reconstruir los últimos días y horas a través de crónicas, blogs, entrevistas a los compañeros de expedición. Algunas familias reúnen durante años el dinero necesario para contratar a un equipo de sherpas que intente recuperar el cuerpo. Otras aceptan que nunca habrá un lugar físico donde llevar flores y, en su lugar, imaginan cada nevada nueva sobre el Everest como la manta con la que la montaña cubre al suyo. En cualquier caso, el cementerio blanco no termina donde acaban el hielo y la roca. Se extiende hasta las casas normales de las llanuras, donde una silla queda para siempre vacía. Los sherpas. Guardianes informales del cementerio blanco, detrás de las fotos de cumbre, detrás de las historias de récords, campeones y clientes VIP, siempre hay un grupo de personas que rara vez ocupa el foco principal. Los sherpas. Son ellos quienes suben primero, abren huella, fijan cuerdas, cargan botellas de oxígeno, levantan campamentos. Muchos han recorrido arriba y abajo las mismas rutas más de una decena, incluso varias decenas de veces. Para ellos, el Everest no es un sueño de una sola vez, sino un lugar de trabajo, la fuente de ingresos que alimenta a sus familias. Cada temporada, son ellos quienes ven aparecer nuevos cuerpos en tramos de ruta que ya conocen de memoria. Son ellos quienes, en ocasiones, son las últimas personas en ver con vida a alguien antes de que desaparezca en medio de una tormenta. Hubo años en que una sola avalancha mató a docenas de sherpas en cuestión de segundos. La noticia dio la vuelta al mundo durante unos días, pero luego la temporada siguiente volvió a abrir, los permisos volvieron a venderse y los clientes volvieron a hacer fila para comprar su oportunidad de estar en la cima. Muchos sherpas veteranos, al hablar con periodistas, describen una contradicción constante. Veneran la montaña como algo sagrado, pero también dependen de ella para sobrevivir económicamente. Son testigos de los cuerpos esparcidos, cruzan el valle del arco iris más veces que nadie, pero cada año regresan, porque al pie de la montaña hay familias que necesitan comida, escuela, techo. Un sherpa no es un simple guía turístico. Es la persona que carga con el peso práctico y moral de las decisiones. Cuando un cliente se debilita, cuando alguien insiste en seguir a pesar del deterioro del tiempo, cuando un grupo se enfrenta al dilema de rescatar o no, a menudo es el sherpa quien entiende mejor que nadie el precio real. En este contexto, el cementerio blanco para ellos no es solo un lugar con muchos muertos. Es un espacio donde, temporada tras temporada, repiten el mismo ritual. Cuelgan banderas de oración, realizan ceremonias para pedir permiso a la montaña y vuelven a entrar en una zona que saben perfectamente que podría no dejarlo salir. Cuando la montaña se vuelve producto. Atascos al borde del cementerio en las últimas décadas, el Everest ha pasado de ser un símbolo de alpinismo extremo a convertirse también en un producto de turismo de élite. Hoy se puede comprar un paquete de cumbre con todo incluido. Visado, transporte, comida, tiendas, oxígeno, sherpas y hasta sesión de fotos en la cima. El precio por persona puede alcanzar decenas o incluso cientos de miles de dólares. La consecuencia más evidente es el aumento de gente acumulada en la ruta. En algunas temporadas, una sola foto bastó para explicarlo todo. Una fila interminable de personas apiñadas en una arista estrecha, formando una cola hacia la cumbre como si esperaran turno para entrar en un local en la ciudad. Debajo, el vacío. Arriba, la cumbre, a solo unas horas. Pero cada hora de espera en la zona de la muerte es una hora de desgaste acelerado, de botellas de oxígeno que se vacían. En esas colas no todos tienen el mismo nivel de experiencia. Hay atletas de alto nivel y alpinistas expertos, pero también clientes que solo han hecho montañas relativamente bajas y deciden saltar directamente al techo del mundo, convencidos de que el equipo moderno y los sherpas suplirán todas las carencias. Cuando alguien se desploma en medio de la arista, se desmaya o cae de rodillas en un paso angosto, puede bloquear a decenas o cientos de personas detrás. Cada decisión de detenerse o seguir adelante, en esos minutos, ya no afecta solo a una persona, sino a todo el grupo que está atrapado en una franja donde cualquier retraso innecesario puede convertirse en detonante. La comercialización ha llevado a algunos a mirar el Everest no como una prueba despiadada, sino como un servicio que se puede comprar con dinero. Firman un contrato, hacen una transferencia y, de forma inconsciente, creen que el único precio que pagarán será el cansancio. El cementerio blanco no figura en el contrato. En la realidad, la montaña no distingue cuánto pagó cada uno. Solo distingue entre quienes están en condiciones de volver y quienes no.
Historias de terror que se cuentan en voz baja alrededor del cementerio blanco, temporada tras temporada, se acumula una capa densa de relatos que los propios montañistas se transmiten como advertencias. La lección del cementerio blanco no es un llamamiento a renunciar a toda conquista. Es un recordatorio de que hay precios que, una vez se pagan con la vida, vuelven insignificantes todas las fotos bonitas, las medallas y los titulares elogiosos. Incluso para quienes nunca van a escalar una montaña, el cementerio blanco tiene un significado propio. Cada vez que uno corre detrás de una cumbre, sea carrera, dinero, fama, conviene preguntarse cuánta gente está cayendo al lado del camino mientras uno elige no mirar. Y si la cima que se persigue realmente merece el riesgo que se está dispuesto a asumir. El Everest es una montaña real, de roca, nieve y viento, con demasiados cuerpos esparcidos sobre sus laderas. Pero, como muchas otras montañas en la vida de cada cual, nos recuerda que a veces el verdadero coraje no está en seguir subiendo a cualquier precio, sino en saber detenerse a tiempo. Si quieres seguir adentrándote en expedientes helados como este, donde seres humanos, ambición y muerte se cruzan sobre líneas muy delgadas, el canal Don Oscuro te invita a suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Es la forma más sencilla de hacer que historias desde el cementerio blanco y desde otros puntos oscuros del mundo sigan siendo contadas, con calma, con claridad y sin mirar hacia otro lado. Don Oscuro agradece que hayas permanecido hasta los últimos segundos de este relato. El Yeti del Himalaya, 3 testimonios desde el hielo eterno. Dossier número 1. El círculo de huellas alrededor del campamento C2. El campamento C2 estaba situado en la ladera de una montaña sin nombre, entre dos rutas secundarias del Everest y el Lhotse. Los más de 6.000 metros de altitud volvían cada movimiento lento y pesado. Ninguno de los miembros del equipo aquella noche imaginaba que se convertirían en testigos de una historia que ellos mismos no se atreverían a relatar con voz tranquila. El protagonista de este dossier era un explorador del norte de Europa, con más de 10 temporadas de alta montaña en todo el mundo. Su nombre aparecía en algunos artículos especializados y en notas de prensa sobre rescates. Lo llamaban el superviviente obstinado. No creía en monstruos ni en fantasmas. Solo confiaba en el grosor de la cuerda, en el material de los mosquetones y en los números fríos del altímetro. Aquella noche, el C2 se levantaba sobre una estrecha terraza de hielo. Arriba, una pared rocosa casi vertical. Abajo, un abismo blanco. El viento rugía a través del corredor, produciendo silbidos largos, como si alguien estuviera chiflándole al campamento desde la oscuridad. En la tienda cocina, las botellas de oxígeno de reserva estaban alineadas unas junto a otras. En las tiendas de dormir, cada alpinista se metía en su saco grueso, aún escuchando el repiqueteo del granizo contra la lona. Cerca de la medianoche, las luces del campamento se apagaron una a una. Solo quedó una fuente de luz. La linterna colgada en el poste central, usada como referencia por si alguien necesitaba salir a orinar o revisar los anclajes. Afuera, las banderas de oración de los Sherpas se agitaban con violencia, dibujando auras borrosas en la noche nevada. El hombre del norte dormía con sueño ligero, como siempre en altura. Estaba acostumbrado a despertarse por el dolor de cabeza, por la falta de aire o para vigilar al equipo. Esta vez también abrió los ojos en la oscuridad, pero notó que el corazón le latía más rápido de lo habitual. No era por el mal de altura. Era por otra cosa. El silencio. El viento seguía golpeando las lonas, pero entre ráfaga y ráfaga había un hueco extraño, una calma breve. Como si algo estuviera bloqueando el viento justo al borde del campamento. En ese intervalo, escuchó claramente la nieve compactándose bajo un peso intenso. No era la pisada normal de una persona. Era un sonido más profundo, pesado, regular. En la oscuridad oyó el ruido de una cremallera. Alguien abría una tienda en el otro extremo del campamento. Probablemente uno de los Sherpas salía al exterior. Sonó el chasquido de la lona enganchándose en la cremallera, el golpe tenue de la tela. Después, unas frases rápidas en su idioma, cortas y tensas, nada que ver con la charla cansada de medianoche. El alpinista tanteó su frontal y lo encendió en el modo de luz más baja. No quería destruir la adaptación nocturna de sus ojos. Desabrochó la cremallera y se deslizó hacia afuera. El viento le cortó la cara como una navaja. El campamento parecía inmóvil. Solo una silueta estaba de pie, junto al mástil de las banderas, de espaldas a él. Se disponía a acercarse cuando el haz de luz barró la nieve frente a su tienda. Allí, a pocos pasos de la entrada, había un hundimiento inusual. Su forma recordaba una huella, pero casi el doble de grande que cualquier bota del equipo. Los dedos no se distinguían. Era más bien una oquedad ancha, con los bordes levantados por la nieve desplazada. Se detuvo. El instinto le dijo que lo mejor era no llamar a nadie por su nombre en ese momento.
Con un movimiento lento, giró la linterna alrededor del campamento. Y entonces vio algo que, incluso tiempo después, seguía obligándole a bajar la voz al contarlo. Una serie de hoyos idénticos rodeaba el campamento, formando casi un círculo perfecto. Cada huella estaba separada de la siguiente por la misma distancia, como el paso de una criatura acostumbrada a caminar sobre hielo. Eran recientes. Los bordes seguían nítidos. El Sherpa junto al mástil se dio cuenta de su presencia. Se volvió hacia él, el rostro pálido, los ojos muy abiertos en el cono de luz. No hizo falta traducción. El leve movimiento de su cabeza decía todo. No grites. No despiertes a nadie. No hagas nada. Se quedaron así un buen rato, de pie en el viento cortante, hasta que las ráfagas volvieron a recuperar su fuerza, tapando cualquier otro sonido. Por unos segundos, el europeo sintió que algo, o alguien, los observaba desde un punto más alto, en la pared sobre el campamento. Levantó la linterna, pero solo vio bloques de hielo gris y placas de nieve pegadas a la roca. Por la mañana, uno de los miembros del equipo no salió de su tienda. Al abrir la cremallera, encontraron el saco vacío. Las botas seguían allí. La chaqueta también. La línea de seguridad seguía anclada al interior de la tienda. El joven Sherpa que había dormido junto a él susurró unas palabras en voz baja y se quedó callado de inmediato. Iniciaron la búsqueda al momento. Peinaron la cornisa al borde del abismo, las rutas posibles de caída. No había señal de resbalón ni de arrastre. Solo continuaba, alejándose del campamento, la misma cadena de huellas enormes, hasta perderse en una zona de hielo roto a la que nadie quiso acercarse. Por la tarde el viento cambió de dirección. Sobre el glaciar, al límite de la visibilidad, el europeo juró haber visto una silueta oscura moviéndose. No parecía humana. Tampoco se movía como un oso. El equipo entero se quedó inmóvil. Nadie levantó los prismáticos. A veces, ver más no significa estar más seguro. De vuelta a casa, relató la historia en una entrevista privada, solo para un círculo reducido de alpinistas veteranos. Su voz sonaba igual de seca, igual de técnica, la de un hombre que confía en cuerdas y altímetros. Pero cada vez que mencionaba el círculo de huellas rodeando el C2, su mano se cerraba con tanta fuerza alrededor del vaso de agua que los nudillos se le ponían blancos. Quienes tomaron nota contrastaron su testimonio con el diario de expedición y los datos del GPS. No encontraron contradicciones. Solo quedó un vacío imposible de rellenar con cifras. El lapso entre medianoche y el amanecer, cuando un hombre desapareció de su saco de dormir y un anillo de huellas gigantes apareció alrededor del campamento C2. Dossier número 2. La figura blanca en el bosque negro. Si el primer dossier está narrado con la voz de un alpinista profesional, el segundo llega a través de una antropóloga de campo, especializada en comunidades de la región Himalaya. No era montañista ni exploradora al uso. Viajaba para registrar lenguas, costumbres y relatos populares que casi nunca llegaban a los libros. El escenario era un valle estrecho entre Nepal y Bután. Para llegar allí había que caminar varios días, cruzar puentes colgantes viejos y subir laderas cubiertas de bosque denso. Sus habitantes creían en innumerables espíritus asociados a montes, rocas y ríos. Entre todo lo que no debía ser nombrado, destacaba una entidad en particular. Un ser blanco como la nieve, grande, pesado, que se ocultaba en los límites entre el bosque y el hielo. La antropóloga viajó con un grupo pequeño. 2 asistentes, 3 porteadores locales y un guía Sherpa de mediana edad. Llevaban grabadoras, cámaras y varios cuadernos gruesos. Su plan era entrevistar y documentar los relatos orales sobre el hombre de las nieves en la zona. Durante los primeros días recolectaron sobre todo fragmentos dispersos. Rugidos lejanos en las noches de invierno, grandes huellas alrededor de los corrales, desapariciones aisladas en las laderas durante las tormentas de nieve. Los ancianos describían al Yeti como un ser mitad espíritu, mitad bestia, capaz de castigar o proteger según cómo la gente tratara a la montaña. Los jóvenes reían y decían que eran cuentos viejos para asustar a los niños. Ella lo registraba todo, clasificando los motivos folclóricos. Analizaba la estructura de los relatos, los comparaba con leyendas de hombres salvajes en otras culturas. En su diario escribió que no había evidencia de que aquellos cuentos se refiriesen a una criatura real. Hasta el 7º día. Ese día el tiempo cambió sin aviso. El bosque, normalmente tranquilo, se hizo espeso, casi sólido, por la niebla. Las nubes descendieron hasta rozar las copas de los árboles. El grupo decidió internarse más, siguiendo la sugerencia del guía. Allí había una zona que los habitantes evitaban, convencidos de que eso dejaba huellas alrededor de ciertos rocones. La antropóloga no creía en la existencia del Yeti, pero sí en el valor de documentar el miedo. Muchas veces, el miedo revelaba más sobre la estructura social que las costumbres visibles. Caminaron en silencio, apenas oían las hojas secas romperse bajo las botas y el golpeteo de los bastones contra las piedras. La niebla filtraba la luz en un tono gris sucio, borrando los contornos.
Uno de los asistentes, un joven más acostumbrado a bibliotecas que a cuestas, miraba de vez en cuando hacia atrás, verificando que no se quedara rezagado. A media tarde, el guía levantó la mano para detenerlos. Delante, en un pequeño claro, se alzaba un bloque de roca de casi la altura de una casa, cubierto de musgo y vetas negras en las grietas. En la cima, quedaban restos de la nieve del año anterior, endurecida en una capa de hielo. Aquí, dijo en voz baja. La última vez vieron huellas, más grandes que las humanas, alrededor de esta piedra. Ella hizo señas al asistente para que preparara la cámara. Avanzó despacio, manteniendo la voz estable mientras activaba la grabadora de mano. Día, mes, año, valle décimo, altitud 3200 metros. Localización, roca considerada tabú por los habitantes locales. Objetivo, registrar fotográfica y métricamente cualquier rastro asociado al relato del Yeti. Rodeó el monolito. Bajo sus pies, una mezcla de hojas podridas y barro húmedo. No había nieve reciente. No se distinguían huellas claras. Se agachó a medir pequeñas depresiones donde se mezclaban pasto hundido y fango, pero nada permitía diferenciar si eran pisadas humanas, de animal o simple erosión. En su diario, ella dejó una sola frase. Por primera vez, el concepto de ser glaciar dejó de ser un motivo folclórico abstracto. Salió del texto, estampó huellas en el barro, dejó olor en el viento y se quedó de pie en el límite del bosque, mirando hacia las casas de madera encendidas con lámparas de aceite. Años después, en un congreso sobre antropología de alta montaña, presentó este dossier como un caso de zona gris entre experiencia subjetiva y dato objetivo. No afirmó haber visto al Yeti. Solo aseguró una cosa, que en aquel valle, ese día, algo con el peso suficiente para dejar esas huellas se movió siguiendo una trayectoria que no coincidía con ningún animal registrado en la zona. Lo más significativo fue otro detalle. Desde entonces, en todas las entrevistas posteriores, los habitantes dejaron de reír cuando se mencionaba al hombre de las nieves. Solo desviaban la mirada hacia el borde del bosque, hacia el sitio donde la niebla se acumulaba más densa cada vez que cambiaba el viento. Dossier número 3. El último que volvió del glaciar Rongbuk. El tercer dossier lleva la voz de alguien que prefería ir solo. No era antropólogo ni alpinista profesional. Era un fotógrafo de paisajes extremos, acostumbrado a pasar semanas enteras aislado en rutas difíciles solo para capturar un ángulo de montaña bajo una luz que pocos llegarían a ver. Aquella primavera consiguió unirse a una expedición por la cara norte del Everest, con el único objetivo de acceder al glaciar Rongbuk por encima del campamento base avanzado. Su plan difería del resto. Mientras el equipo se concentraba en la cumbre, él se separaría en ciertos momentos para seguir los brazos secundarios del glaciar y fotografiar zonas poco documentadas. En las primeras notas que envió a la revista describía grietas profundas, seracs desplomados, sombras de montes atravesando el valle. Nada llamaba la atención. No había huellas extrañas. Ninguna silueta se confundía con los lomos de las laderas. Al día 15 en el glaciar, el tiempo empeoró. Los partes anunciaron vientos fuertes y tormentas de nieve en menos de 48 horas. El jefe de expedición ordenó descender a zonas más seguras. El fotógrafo recibió la misma instrucción, pero pidió quedarse unas horas más. En el mapa había un saliente de hielo desde donde se dominaba casi en vertical una cuenca de grietas. El encuadre que él soñaba para la portada del reportaje. Salió con un joven porteador, una cuerda auxiliar, un juego de crampones y una radio. Acordaron regresar al campamento antes de que oscureciera. La ruta no era muy larga, pero cruzaba un terreno abombado, traicionero, donde las grietas se escondían bajo capas delgadas de nieve. Según el relato posterior, todo transcurrió con normalidad durante la mayor parte del trayecto. El fotógrafo capturó varias secuencias, anotó ángulos, aperturas, tiempos de exposición. De regreso, cuando la luz ya se teñía del azul verdoso de la tarde alta, el viento empezó a arreciar. El porteador iba delante, tanteando cada paso con el bastón. Él, unos metros atrás, todavía pendiente de cómo cambiaban los tonos del hielo. Aún quedaban en la cámara varias imágenes sin revelar. Grietas negras como tinta, bloques de hielo colgando. Entonces, el suelo desapareció bajo sus pies. No hubo grito. No hubo tiempo. Solo un instante de ingravidez y, luego, el viento rugiendo en todas direcciones. Cayó en una grieta. Cuando abrió los ojos, no supo cuánto tiempo había estado inconsciente. Una luz verdosa lo llenaba todo, como si mirara el mundo a través de agua. El aire era tan frío que cada respiración le cortaba los pulmones. Tenía el cuerpo dolorido, pero aún podía moverse. Un brazo entumecido, la pierna derecha atrapada bajo un bloque de hielo. Ningún porteador. Ninguna huella humana reciente. Solo una serie de hoyos grandes que se alejaban de la grieta hacia una ladera blanca hasta desvanecerse. Volvió al campamento tambaleándose, guiado por las estacas de señalización y el GPS.
Cuando llegó, el sol estaba a punto de ponerse. El jefe y varios miembros preparaban un grupo de búsqueda. El porteador joven había regresado más de una hora antes, en estado de shock, repitiendo que el suelo se tragó al fotógrafo y que no se atrevía a permanecer ni un minuto más en aquella zona. En el informe oficial, el incidente quedó registrado como caída en grieta, autorrescate con ayuda de cuerda. Nadie preguntó de dónde había salido esa cuerda. Nadie revisó si había huellas no humanas alrededor. En las notas privadas enviadas a un amigo, el fotógrafo fue más preciso. Mencionó la sombra en la boca de la grieta, el olor extraño, la mano peluda. No usó la palabra yeti. Solo escribió: hay algo allá arriba, más habituado al hielo que nosotros. Puede levantar a un adulto desde el fondo de una grieta con una cuerda tosca. No sé por qué lo hizo. Pero en el momento en que me miraba desde arriba, era evidente quién era la presa. Nunca volvió al Himalaya. Se dedicó a fotografiar desiertos y selvas, lugares donde, según él, aunque uno se pierda, lo más grande que puede encontrarse tiene un nombre que ya está en los libros. Epílogo. La frontera entre la leyenda y los espacios en blanco del mapa. 3 dossiers. 3 voces. 3 oficios distintos. Un alpinista profesional que solo confía en los datos. Una antropóloga que solo quería estudiar la estructura del miedo. Un fotógrafo obsesionado con la luz sobre el hielo. Ninguno salió de casa con la intención de ver al yeti. Sin embargo, en momentos y coordenadas diferentes del Himalaya, los tres rozaron la misma zona gris. Es el lugar donde ciencia, experiencia e instinto dejan de coincidir. El círculo de huellas alrededor del C2, el olor indefinible y las marcas en el barro del valle remoto, la cuerda anónima que sacó a un hombre de una grieta. Todo se puede explicar con hipótesis conocidas. Osos, alucinaciones por hipoxia, recuerdos deformados por el trauma. Pero cuando se colocan los relatos uno junto a otro, el cuadro deja de encajar cómodamente en la categoría de cuento. La cordillera del Himalaya, con sus cumbres que rozan el aire enrarecido, siempre ha sido una frontera. No solo entre placas tectónicas, sino entre lo que el ser humano comprende y aquello a lo que únicamente se atreve a ponerle el nombre de su propio miedo. El yeti, o cualquier denominación local para esa criatura, persiste en la memoria colectiva no porque la gente quiera creer en monstruos, sino porque necesita un rostro concreto al que culpar por todo lo que la montaña arrebata. Tormentas, grietas, desapariciones, cadáveres sin retorno. El alpinista del norte siguió sumando temporadas a su historial, pero evitó las terrazas estrechas que le recordaban al C2. La antropóloga continuó escribiendo sobre folclore, pero en cada texto dedicado al Himalaya reservó un párrafo para el ser glaciar. No como leyenda, sino como interrogante. El fotógrafo, cada vez que veía una imagen de hielo en revistas, no podía evitar llevarse la mano a la muñeca, al lugar donde, años antes, una cuerda áspera le apretó la piel. Mientras tanto, quienes viven al pie de las montañas siguen colgando banderas de oración, evitan ciertos bosques cuando la niebla se acumula y repiten a los niños la historia de un ser blanco y enorme al que no le gusta que pronuncien su nombre. Para ellos, el yeti no es solo un monstruo. Es un recordatorio de que hay zonas del mapa que, aunque estén fotografiadas por satélites, pertenecen a otro orden, uno en el que la especie humana no manda. El narrador solo deja una advertencia para quienes se sienten atraídos por estas historias. Si algún día se plantan al pie del Himalaya, oyen el viento aullar en las laderas y ven sobre la nieve huellas más grandes que las suyas, recuerden que a veces la supervivencia no está en encontrar la explicación, sino en saber detenerse a tiempo. Si este tipo de dossiers helados entre glaciares y niebla les intriga, se les invita a suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el video para no perderse los próximos relatos. Don Oscuro agradece que hayan permanecido hasta los últimos segundos de esta historia. El Instituto Santa Aurelia es un centro de secundaria católico situado en las afueras de una ciudad tranquila, de calles empinadas enlosadas y edificios antiguos de color beige. Visto desde fuera, Santa Aurelia no tiene nada especial. Una verja de hierro negra, un patio interior pavimentado, la estatua de un santo en medio de un parterre. En los expedientes oficiales consta como un centro con buena disciplina, un porcentaje estable de acceso a la universidad, varios equipos deportivos que compiten a nivel regional y una pequeña biblioteca que abre hasta la tarde. El pasillo de la tercera planta, donde se alinean las aulas más antiguas y el último baño de chicas del fondo, apenas se menciona en las visitas guiadas. Las paredes están manchadas, la pintura salta en pequeñas escamas, la luz de los fluorescentes parpadea a menudo. La dirección ha propuesto en varias ocasiones una reforma, pero el presupuesto siempre se destina antes a las zonas que pueden enseñar a los padres. El aula de informática, los laboratorios, las pistas deportivas.
Así que la tercera planta sigue allí, lo bastante segura para usarla, pero nunca lo bastante nueva como para que alguien quiera quedarse demasiado tiempo. Durante años, la tercera planta fue simplemente un espacio secundario. Un lugar para impartir las últimas clases del horario, para los grupos que tenían que recuperar lecciones por la tarde. Los alumnos solían bromear diciendo que solo había dos tipos de personas a las que les gustaba la tercera planta. Los que querían huir del bullicio del patio y los que necesitaban un sitio lo bastante apartado para grabar un vídeo sin que nadie los molestara. Las 4 alumnas implicadas en lo que ocurrió aquella noche se situaban en medio de esos dos grupos. Alicia fue la primera en mencionar Bloody Mary en el chat del grupo. En clase, no destacaba por nada en particular. Sus notas eran buenas, sin sanciones disciplinarias, no participaba en demasiados clubes. Los profesores la describían como poco participativa, pero siempre atenta. Sus compañeros la veían como alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Sin embargo, el historial de búsquedas de su móvil dibujaba otro cuadro. Términos relacionados con leyendas urbanas, rituales frente al espejo, desapariciones extrañas, vídeos supuestamente malditos. De las 4, Alicia era la que se acostaba más tarde. Muchas noches, su última conexión aparecía cerca de las 2 de la mañana. Leía hilos interminables sobre experiencias extrañas, se colaba en foros donde la gente describía juegos que la mayoría de adultos consideraría absurdos. Las líneas grises sobre fondo oscuro enviadas por cuentas anónimas se convirtieron en una parte familiar de su mapa nocturno. Lucía e Irene eran distintas. A ellas no les interesaban especialmente los fantasmas, pero sí les importaban profundamente las visualizaciones. Gestionaban una cuenta en redes sociales donde subían clips cortos. Retos, bromas, pequeños sustos preparados en clase, emboscadas inocentes a profesores. El canal no era grande, pero algunos vídeos habían llegado a varios miles de reproducciones, suficiente para que las dos creyeran que, con una idea lo bastante llamativa, esa cifra podía multiplicarse. En un fragmento del chat interno que se incorporó al expediente, fue Irene quien insinuó la nueva dirección. Si grabamos un ritual como los de los vídeos extranjeros, seguro que engancha más que las bromas de siempre. Adjuntó el enlace a un clip borroso en inglés donde un grupo de adolescentes, en un baño, encendía y apagaba las luces, repitiendo el nombre de una mujer desconocida frente al espejo. Los comentarios se dividían entre las burlas y los que afirmaban haber vivido algo parecido de verdad. Marta, la cuarta del grupo, era la más callada. En clase, se sentaba junto a la ventana y llenaba los márgenes de los cuadernos con pequeños dibujos. La profesora de plástica consideraba que tenía buen ojo. En el chat, solía contestar con emoticonos o frases cortas. Cuando Lucía compartió el vídeo de Bloody Mary, Marta solo escribió una frase. Si pasa algo, no lo subáis. Esa línea se perdió entre decenas de mensajes entusiasmados. Nadie volvió a contestarle. 5 días antes de la noche del suceso, las 4 se sentaron juntas en el comedor, viendo una vez más el vídeo de Bloody Mary en el móvil. La versión que tenían no era la original de un canal grande, sino una copia mal grabada, temblorosa, republicada muchas veces. La luz del baño parpadeaba, las voces de los chicos extranjeros repetían un nombre una y otra vez y la pantalla se fundía a negro. Un grito cortado de golpe cerraba el clip. Alicia se detuvo en la sección de comentarios. Había líneas en todos los idiomas, apiladas unas sobre otras. Algunos usuarios presumían de haber probado el ritual sin que pasara nada. Otros juraban que el espejo de su casa se había agrietado justo a la tercera llamada. Una cuenta anónima, con un avatar de máscara blanca, había dejado un mensaje más extenso. Una guía detallada, con el número de repeticiones, las frases exactas, el modo de apagar la luz, el momento concreto de la noche. Aquella guía no se parecía del todo a la versión más extendida en otras páginas. No bastaba con repetir un nombre. El autor exigía que los participantes cedieran el sitio a la figura invocada, que se pegaran unos a otros, hombro con hombro, dejando libre el centro, sin que nadie ocupase esa posición. Afirmaba que esa era la única forma de que el ritual fuese seguro. Alicia leyó ese fragmento varias veces. Las palabras no tenían nada de especial, pero la idea de ceder el sitio se le quedó pegada. En una nota del móvil empezó a copiar los pasos, adaptándolos a un baño escolar. Hora después de medianoche, última cabina del fondo, todas las luces apagadas menos el resplandor del pasillo. Esa misma noche envió la versión adaptada al chat del grupo, acompañada de un comentario. Si conseguimos que la luz parpadee o que el espejo haga algo raro, el vídeo quedará mejor que cualquier susto en clase. Lucía respondió con un emoticono riéndose. Irene preguntó si podría añadir efectos en edición por si la realidad es demasiado aburrida. Marta solo escribió. Por favor, no lo llevéis demasiado lejos. Nadie se detuvo a preguntar qué significaba exactamente demasiado lejos. La noche elegida fue un lunes, cuando el patio del centro estaba más vacío.
Los equipos no entrenaban, la biblioteca cerraba antes, solo quedaban los guardas en sus turnos. Lloviznó durante toda la tarde y al anochecer se despejó, dejando el suelo del patio manchado de charcos y una luz amarilla cayendo desde algunos pisos de los edificios colindantes. Alrededor de las 23:40, las 4 chicas se encontraron en la esquina de una calle próxima al instituto. Iban vestidas con ropa normal, chaquetas finas, zapatillas deportivas. Alicia llevaba una linterna pequeña. Irene guardó el móvil en el bolsillo de la sudadera, lista para grabar en cualquier momento. Lucía traía una botella de agua y una caja de galletas, como si se tratase de una excursión tardía. Marta no llevaba nada más que su bolso, pero sus ojos miraban una y otra vez hacia el edificio oscuro del centro. No era difícil trepar el muro de atrás, el que daba a las pistas deportivas. Lo habían hecho otras veces para salir a comprar comida a la hora de los entrenamientos. Esta vez, el peso del acto no estaba en el gesto, sino en la hora. Al otro lado de la pared no les esperaba el patio habitual del recreo, sino un espacio distinto. Silencioso, con una oscuridad más densa, donde cada pisada sobre las baldosas mojadas sonaba más fuerte. Las cámaras exteriores no cubrían ese ángulo, así que no hay imágenes directas. Sin embargo, los sensores de movimiento registraron una secuencia. 4 siluetas pequeñas cruzando el patio, deslizándose hacia la sombra de un bloque de aulas y desapareciendo del campo de visión. En el baño de chicas de la tercera planta, la luz del tubo fluorescente se encendió tras 2 intentos del interruptor. Otra cámara, colocada en la esquina del pasillo, grabó la puerta abriéndose, las 4 espaldas entrando y la puerta cerrándose de nuevo. A partir de ese momento, lo que ocurrió dentro solo puede reconstruirse con el archivo de audio del teléfono y las declaraciones fragmentarias de quienes salieron de allí. El último baño de chicas del pasillo era pequeño y viejo. 4 cabinas alineadas a lo largo de una pared, el bloque de lavabos enfrente y, encima, un espejo grande que ocupaba casi todo el ancho. El marco estaba ennegrecido, el cristal mostraba manchas donde el plateado posterior se había desprendido. Solo había un fluorescente en el techo, justo en el centro, delante del espejo. La grabación comienza cuando las 4 entran. Se oye la puerta, el chirrido de la suela sobre las baldosas, risas en voz baja. Lucía bromea con que el baño por la noche huele distinto, como una piscina abandonada. Irene comprueba la batería del móvil, murmura una queja al ver que no llega al 40%. Alicia pide que bajen el tono, que guarde el silencio unos segundos para que el ambiente se calme. En la cinta, la voz de Alicia recita los pasos que había copiado. Colocarse en fila frente al espejo, hombro con hombro, manteniendo la cara a una distancia de un brazo del cristal. Nadie debía quedarse solo, nadie podía ocupar el centro por su cuenta. La luz se apagaría tras pronunciar la primera frase. Si no se apagaba, alguien tendría que hacerlo manualmente. Cuando Alicia empieza a leer, el fluorescente sigue zumbando arriba. No se escucha ningún ruido extraño, ni golpes, ni agua corriendo, ni pisadas ajenas. Las 4 repiten sus palabras como si recitaran un texto de teatro escrito por ellas mismas. Al terminar la última frase, suena un pequeño clic. El análisis posterior no pudo determinar si fue el interruptor o otra cosa. El tubo se apaga. El micrófono del teléfono aumenta la sensibilidad para compensar el ruido bajo, de modo que cada respiración, cada roce de tela se percibe con claridad. No hay gritos. No cae ningún objeto. Solo la voz de Alicia, contando las repeticiones del nombre de la mujer anónima que había elegido como centro del ritual. Con cada invocación, la respiración de una de ellas se alarga un poco más, como si los pulmones tuvieran que esforzarse por mantener el ritmo. A la tercera llamada, la grabación cae en silencio. El silencio dura 13 segundos. Según el informe técnico, no hay pisadas, ni golpes, ni desplazamientos bruscos. Pero en el segundo 8, el sonido de fondo aumenta ligeramente, como si una única inhalación profunda se mezclara con el ruido ambiente, sin que pueda saberse si venía de una persona o de las 4 a la vez. En el segundo 14, se oye una voz. Es una voz grave, áspera, sin suficientes rasgos para asignarla con seguridad a ninguna de las chicas, aunque comparte parte del timbre con Alicia. La frase es corta, clara, sin confundirse con otros ruidos. ¿Por qué estáis a los lados? En el informe de análisis, esa pregunta aparece subrayada, numerada, comentada al margen. Es el único elemento de la cinta que no encaja con ninguna de las versiones que las alumnas dieron después. En ese momento, las 4 estaban alineadas, nadie ocupaba el centro. No hay respuesta. Solo pequeños sonidos. Uñas rozando el cristal, alguien tragando saliva. Después, la luz vuelve a encenderse, el chasquido del interruptor resuena y la grabación termina con Irene afirmando que ya hay suficiente material, que no ha pasado nada especial, pero que siempre se puede mejorar en edición. Al día siguiente, las clases en Santa Aurelia transcurrieron con normalidad. Ningún profesor recibió aviso de que alumnos hubieran entrado de noche en el centro.
La cámara del patio, mal orientada, no cubría el tramo del muro de atrás. Las 4 alumnas llegaron puntuales, con ojeras, riéndose cuando los compañeros preguntaron por los deberes. En el recreo, Lucía revisó el vídeo en bruto. La imagen temblaba, la iluminación era mala, pero sus caras se veían con claridad mientras la luz estaba encendida. No había sombras de más, ni contornos imprecisos. Con la luz apagada, el campo visual se reducía a un bloque oscuro, apenas iluminado por el resplandor azulado de la pantalla del móvil. Tomó nota mental de los momentos donde se podría añadir ruido estático o destellos. Irene llevó el archivo a casa y lo importó en el programa de edición. En la primera exportación, el software se bloqueó al llegar al segmento de los 13 segundos de silencio. Pensó que era casualidad, reinició y volvió a intentarlo. La segunda vez, la exportación llegó hasta el final, pero el vídeo resultante estaba dañado en los últimos segundos. Cuando las 4 salían del baño, el espejo del fondo devolvía 5 siluetas en lugar de 4. La quinta era más difusa, situada exactamente en el centro, sin corresponderse con ninguno de los rostros presentes. Borró ese archivo, reajustó el color, probó de nuevo. A la tercera exportación, el programa devolvió un mensaje de error de disco. Tras otro reinicio, el proyecto se abrió vacío, con la línea de tiempo en blanco. Solo quedaba un único fotograma en la carpeta de previsualización. El espejo vacío, los lavabos, la puerta del baño entreabierta. En el borde inferior del cristal, una mancha de humedad había dibujado algo parecido a un nombre incompleto borrado a toda prisa. Irene no comentó aquellos detalles con nadie del grupo. Simplemente escribió que el ordenador estaba fallando y que todavía no podía editar nada. En los días que siguieron, empezaron a aparecer señales pequeñas, separadas, difíciles de unir si se miraban por separado. En una clase de mañana, Lucía se sentó junto a la ventana, mirando fijamente al patio. El profesor de matemáticas tuvo que llamarla una segunda vez para que reaccionara. Cuando le preguntó qué estaba mirando, respondió que había visto a alguien de pie junto a los árboles, mirándola desde abajo, pero que, al fijarse mejor, solo quedaban las ramas. Los compañeros se rieron. Lo atribuyeron a demasiadas horas sin dormir. Alicia empezó a evitar los espejos. Al principio dijo que era por un problema de piel, que no quería verse. Pidió a su madre que quitara el espejo grande de su habitación, dejando solo uno pequeño guardado en un cajón, que utilizaba lo mínimo imprescindible. En el centro, se lavaba las manos en otros baños, prefería los que solo tenían pequeños trozos de cristal o superficies metálicas poco reflectantes. En una sesión posterior con la psicóloga, describió la sensación de colocarse frente a cualquier superficie reflectante. Es como si siempre faltara espacio. Como si en el espejo ya hubiera el número justo de personas que tienen que estar y entrar yo fuera a ocupar un lugar ajeno. No es que vea a alguien concreto de más, es la impresión de que no hay hueco para mí. Esa frase quedó copiada literal en el informe. Marta fue la primera en negarse a usar el baño de la tercera planta. En el recreo, cuando las demás salían al pasillo, ella bajaba a la segunda, aunque su aula estaba justo enfrente del baño del fondo. Al preguntarle, se limitaba a decir que arriba no está limpio, sin demasiada convicción. La tercera noche después del ritual, Marta envió un mensaje al grupo a las 3:11 de la madrugada. Todas las noches sueño que estamos delante del espejo, pero en el reflejo no estamos en fila, sino formando un círculo. El centro está vacío. Luego nos apartamos, como si dejáramos sitio a alguien. Nadie respondió. A la mañana siguiente, su familia llamó para avisar de que no iría a clase por encontrarse mal. En el centro, los profesores empezaron a notar cambios. La tutora de la clase de las 4 alumnas se dio cuenta de que hablaban menos, de que ya no se reían tanto en los descansos. Supuso que era el peso de los exámenes finales y se limitó a recordar la importancia de dormir lo suficiente, de organizarse. Nadie mencionó palabras como ritual o juego. Una tarde, el responsable de mantenimiento revisaba los equipos de seguridad. Al repasar las grabaciones de la tercera planta, detuvo la imagen en un fotograma extraño. La puerta del baño de chicas entreabierta. No se veía a nadie en el pasillo, pero durante varios segundos el encuadre aparecía ligeramente desplazado, como si algo. El informe del hospital indica que Alicia ingresó de urgencia en la madrugada del incidente a causa de un ataque de pánico agudo. Los pasos que la llevaron hasta allí solo pueden reconstruirse a partir de fragmentos de datos y de su propio relato posterior, confuso. Según las cámaras, sobre las 2:23, la puerta principal del instituto se abrió. El vigilante de noche anotó que había salido unos minutos antes al patio por un ruido en la zona posterior. Al regresar, no recordaba con certeza si había echado el cerrojo. 10 minutos más tarde, el sensor de movimiento del pasillo de la tercera planta se activó sin que se distinguiera con claridad ninguna silueta. La imagen aparecía granulada, poco nítida. Se aprecia una figura pequeña ante la puerta del baño de chicas.
La puerta se abre, la figura entra, la puerta se cierra. El tiempo que transcurre desde ese momento hasta que el vigilante sube corriendo está marcado por ruidos extraños captados por el micrófono del pasillo. Agua corriendo, algo arrastrándose sobre el suelo, un chirrido agudo parecido al roce del metal contra el cristal. Dentro del baño, el teléfono de Alicia, con la pantalla rota, había quedado apoyado contra la pared, con la cámara trasera todavía encendida. La imagen registrada es temblorosa, descentrada, con altos tramos completamente negros. El sonido, en cambio, es más aprovechable. Empieza con su respiración acelerada, pasos que giran alrededor de la estancia, dedos golpeando ligeramente el espejo. Alicia no pronuncia ningún nombre. No menciona ningún ritual. Lo que dice son frases sueltas, entrecortadas, dirigidas a alguien que no puede o no quiere contestarle. ¿Dónde estás? Comillas, ¿dónde están las otras? Comillas, aquí no necesita sitio. Entre esas frases se cuela, de vez en cuando, una risa seca, el tipo de risa de alguien que escucha su propia voz en una grabación y la reconoce como extraña. En un momento concreto, el micrófono capta un sonido similar a unas uñas presionando con fuerza el cristal y resbalando después. A continuación, se oye a Alicia susurrar. «Esa no es mi cara». Repite esa línea varias veces, cada vez con la voz más ronca. Cuando el vigilante consigue abrir la puerta a golpes, la escena es mucho menos espectacular de lo que más tarde imaginarían quienes solo oyeron el relato. Una chica de 17 años sentada en el suelo, la espalda apoyada en el bloque de lavabos, las manos tapándole los ojos. El espejo, reventado en el centro, con los fragmentos incrustados en la pared como si hubieran sido empujados hacia afuera. Los grifos abiertos, el agua corriendo hacia el desagüe. Alicia no tenía heridas graves. Ningún corte profundo, solo marcas rojizas en las palmas, allí donde sus propias uñas habían hundido la carne al taparse los ojos. Fue trasladada al hospital en estado de agitación, repitiendo una y otra vez. En el espejo hay un hueco, en la cara no. El médico anotó que se trataba de una frase sin lógica, propia del lenguaje desorganizado durante un episodio de pánico. Tras aquella noche, se prohibió hablar de Bloody Mary en el Instituto Santa Aurelia. La dirección redactó una circular interna recomendando a los docentes que vigilaran el estado emocional de los alumnos de último curso y animaran a las familias a controlar el tiempo de exposición de sus hijos a Internet. En el texto no aparecían palabras como posesión, ritual o leyenda. Marta se cambió de centro alegando que su familia se mudaba a otra ciudad. Su expediente viajó dentro de un sobre sellado. No se consignó en la documentación el detalle de que su madre había acudido previamente a hablar con la tutora, con los ojos enrojecidos, preguntando si era posible que su hija pasara a otro grupo, en otra planta, donde no hubiera un espejo grande ocupando toda una pared del baño. Lucía borró la cuenta que compartía con Irene. No hubo vídeo de despedida, ni mensaje final. Todos los clips antiguos desaparecieron a la vez. En el ordenador de Irene aún quedaba una copia corrupta del proyecto del baño, pero cambió el nombre del archivo, lo escondió en una carpeta profunda del disco duro y dejó de abrirlo. Los compañeros de promoción fueron olvidando poco a poco que en un momento dado hubo 4 chicas inseparables en el comedor. Recordaban vagamente una etapa en la que siempre estaban grabando algo con el móvil. Luego llegaron los exámenes, la graduación, cada uno siguió su camino. Esos detalles se hundieron al fondo de la memoria como trozos de espejo barridos hasta la esquina. El pasillo de la tercera planta siguió en uso. El baño del fondo continuó abierto. La bombilla vieja fue sustituida. La luz se volvió más estable. Colocaron un espejo nuevo, con el marco aún brillante. El técnico que lo instaló no dejó constancia de que, durante un instante muy corto, antes de fijarlo del todo a la pared, había tenido la sensación de que el cristal estaba extrañamente frío, como si detrás no hubiera ladrillo, sino un hueco más profundo. Con los años, a medida que nuevas promociones de estudiantes entraban y salían de Santa Aurelia, la historia empezó a deformarse. Ya no existían las cintas originales ni el vídeo mal exportado, pero perduraban fragmentos en la memoria de quienes habían oído hablar del asunto. Algunos recordaban que fueron 4 chicas, otros corregían y juraban que solo fueron 3. Unos añadían un mensaje escrito en sangre en el espejo, otros hablaban de golpes en la puerta a medianoche. El nombre de Bloody Mary dejó de mencionarse de forma explícita. Los alumnos se referían a el ritual de la tercera o simplemente el juego del espejo. Las instrucciones transmitidas de boca en boca se recortaban y se alteraban. Unos exigían 3 repeticiones, otros 13. Unos decían que era imprescindible una vela, otros que bastaba con la linterna del móvil. Solo un detalle se mantenía casi invariable. La necesidad de colocarse pegados frente al espejo, dejando libre el centro. Nadie sabía con certeza de dónde había salido ese requisito, pero cada narrador lo conservaba, como si intuyera que era la única parte que no debía modificarse. Las versiones se extendieron más allá del instituto.
Un alumno la contó a un primo, el primo a sus compañeros en otro centro. Cuando la historia llegó a un foro anónimo, el nombre de Santa Aurelia fue sustituido por un colegio de monjas en las afueras, el número de protagonistas se desdibujó, pero la estructura se mantuvo. Baño, espejo, ritual, hueco. En cada lugar, los oyentes colocaban la historia en su propio escenario. En otra ciudad, un instituto distinto aseguraba que el verdadero origen estaba en su segundo piso. Unos estudiantes universitarios hablaban de un espejo largo en su residencia que se había rajado una noche. Nadie lo contrastaba. Las leyendas no necesitan pruebas, solo necesitan gente dispuesta a repetirlas. Si se despejan todas las capas de relato acumuladas, lo que queda de la historia de las 4 alumnas de Santa Aurelia es una cadena de actos fáciles de comprender. Un juego nocturno, un ritual copiado de internet, un grupo de adolescentes frente a un espejo en busca de una descarga de adrenalina y de unos cuantos miles de visitas. El resultado, cuantificable, se reduce a un ataque de pánico, unas semanas de terapia, un cambio de centro, la desaparición de un canal de vídeos y una serie de rumores. Sin embargo, lo que hace que la historia se adhiera no es la gravedad del desenlace, sino su estructura más útil. En el centro siempre hay un espejo y un hueco. Los personajes giran en torno a ese hueco, intentando invocar, ceder el sitio, llenarlo o esquivarlo. Todas las variantes de las instrucciones, todas las versiones del ritual se articulan alrededor de la misma pregunta. ¿Quién se coloca en medio? El miedo más primario en este tipo de juegos no reside en el posible susto visual, en una aparición repentina, sino en la idea de quedar solo en la posición central, cara a cara con el propio reflejo cuando ya no hay nadie más al lado. Cualquier adolescente que se haya mirado al espejo a oscuras en un cuarto de baño entiende esa sensación. Basta un poco de silencio extra y un mínimo de sugestión para que la mente haga el resto. En el caso de Santa Aurelia, los factores externos, el estrés académico, la falta de sueño, la exposición continuada a relatos similares, actuaron como base. El ritual solo fue la chispa. Si en un grupo hay al menos una persona más sensible que las demás, el espacio vacío en medio del cristal deja de ser un lugar neutro. Se convierte en un punto pesado, que arrastra las miradas y obliga a imaginar aquello que no debería estar. De esta historia se desprende que no todo lo que se envuelve en la palabra juego es inocuo. Cuando un ritual ha sido copia y pegado miles de veces, de foro en foro, de vídeo en vídeo, de escuela en escuela, se pierde de vista que detrás hay una necesidad concreta. Probar límites, dejar constancia, ser visto, demostrar que uno se atrevió a hacer lo que otros solo mencionan. A los 16 o 17 años, la línea que separa una broma de un resbalón prolongado en una mente vulnerable es más fina de lo que muchos adultos quieren admitir. Un reto del tipo a que no te atreves lanzado por un amigo, un comentario en redes animando a hacerlo de verdad por las vistas, pueden bastar para empujar a un grupo a cruzar esa línea. La enseñanza más clara del expediente de Santa Aurelia no está en la existencia o no de algo al otro lado del cristal, sino en la forma en que las personas tratan su propia imagen. Cuando un juego exige apagar todas las luces, quedarse solo frente a un espejo y recitar frases de origen dudoso únicamente para sentir algo distinto o llamar la atención, el participante se coloca voluntariamente en la peor posición posible. Se priva de lo más básico: la luz, el ruido cotidiano, la presencia de otros. La postura prudente es que no hay necesidad de probar ninguno de esos rituales, ni siquiera por curiosidad. No, porque de esa noche, el viejo SEAT de Raúl avanzaba por la carretera provincial CV 425, kilómetro 12, un tramo estrecho que corría pegado al cementerio municipal de San Bartolomé, en las afueras de la localidad de Requena, provincia de Valencia, España. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. Los faros barrían el muro de piedra cubierto de musgo, con una hilera densa de cruces blancas alineadas detrás. En el coche iban 4 personas. Raúl al volante, Diego a su lado, y detrás Marta y Lucía. Acababan de salir de la zona de acampada junto a la presa del embalse de Contreras, cansados y hambrientos, pero todavía lo bastante lúcidos como para notar algo extraño. En el asiento trasero solo quedaban 2 personas. La chica a la que habían recogido hacía un rato había desaparecido. No se oyó ningún clic de puerta, ningún paso, ningún ruido extraño aparte del vaivén del limpiaparabrisas y el crujido de los neumáticos mordiéndose el asfalto mojado. Raúl miró por segunda vez el retrovisor central, esta vez durante más tiempo. El espacio junto a la ventanilla derecha estaba vacío. Unos minutos antes, en ese mismo sitio iba sentada una chica joven, con una chaqueta vaquera oscura, el pelo negro pegado por la lluvia y la mirada fija al frente, tan callada que el grupo había tenido que forzar la conversación para romper la sensación de ahogo. Marta se giró bruscamente y revisó el piso del coche, los asientos, la puerta. La puerta trasera derecha seguía cerrada con seguro, el pestillo ni siquiera se había levantado. No había rastro de ropa, ni mochila, ni un reguero de agua que indicara una salida.
Solo quedaba un detalle mínimo, más frío que el propio viento de la noche. Sobre el asiento, exactamente donde ella había estado sentada, estaba la sudadera gris de Raúl, todavía húmeda por la lluvia, pero tan helada que la piel se entumecía al tocarla. 20 minutos antes, en la curva justo antes del cementerio, aquel grupo de amigos había detenido el coche para ayudar a una autoestopista. Una muchacha que caminaba sola bajo la lluvia, con acento de pueblo, que les había dado una dirección en Requena y les había susurrado las gracias. Ahora, cuando el coche acababa de acercarse a la entrada del cementerio municipal de San Bartolomé, ella había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, dejando en el habitáculo solo el olor húmedo y rancio de la tierra fría que se filtraba desde el camposanto. Raúl pisó el freno. El SEAT se sacudió con un golpe seco en medio de la llovizna. Los faros se detuvieron justo frente a la verja de hierro del cementerio municipal de San Bartolomé. Las barras gruesas estaban cubiertas de musgo. Detrás se recortaban las siluetas de cruces blancas sobre la tierra negra. Dentro del coche, silencio. Marta se inclinó hacia atrás, las manos clavadas en el respaldo del asiento, mirando fijamente al vacío, donde se suponía que debía haber una persona más. El asiento trasero derecho estaba vacío. No había rastro de ropa, ni un solo cabello. Ninguna mancha de agua deslizándose del respaldo al suelo. La puerta junto al asiento seguía cerrada por dentro, con el seguro echado. Lucía alargó la mano y tocó la manilla, como para comprobar que seguía siendo metal real y no una imagen deformada en el retrovisor. Todos lo entendían. Lo que acababa de ocurrir no encajaba con ningún tipo de broma que hubieran visto en sus salidas al campo. Sobre los muslos de Raúl había un papel doblado en dos, encajado a toda prisa junto a la palanca de cambios desde que subieron al coche. La línea escrita, temblorosa por haberse trazado bajo la lluvia, seguía legible a la luz que rebotaba en el muro de piedra del cementerio. Calle San Nicolás, 14, Requena. Debajo, un nombre escrito con bolígrafo azul, ligeramente corrido en los bordes. Laura. Sin apellidos. Sin número de teléfono. Sin ninguna nota más. 20 minutos antes, en ese mismo tramo de la carretera provincial CV 425, pero más cerca del embalse, la habían visto. Una mancha grisácea en medio de la lluvia. De pie al borde del asfalto, junto a un pequeño altar con azulejos y una cruz pintada. Raúl redujo la velocidad por reflejo. Diego fue quien insistió en que se detuvieran. Aquella noche solo quedaban ellos en la carretera. La aguja del combustible rozaba la reserva. El mapa del móvil perdía cobertura una y otra vez. Una persona caminando sola, bajo la lluvia, en mitad del campo. Era una imagen demasiado fuerte en la oscuridad como para ignorarla. Cuando el coche se detuvo, los faros iluminaron por completo el rostro de la chica. Tendría poco más de 20 años. El pelo negro y largo se le pegaba a las mejillas. La chaqueta vaquera oscura estaba empapada. No llevaba mochila, ni maleta. Solo una bolsa de tela fina cruzada al pecho. Sus ojos miraban directamente al interior del coche, sin entrecerrarse por la luz. Sin dudar que Diego bajó la ventanilla y le habló. ¿Necesitas que te llevemos a Requena? Cerrar comillas, preguntó Diego. Vamos por el centro y luego seguimos hacia Valencia. Ella asintió. Su voz salió ronca, baja, NH grados, si llevara mucho rato, gritando en algún otro sitio. Si me pueden dejar cerca del cementerio de San Bartolomé, mejor. Mi casa está por allí. A Raúl no le gustaba que mencionaran un cementerio cuando conducía de noche. Pero la petición era demasiado concreta, demasiado lógica para el contexto. Abrió el cierre de la puerta trasera. Marta, la más delgada del grupo, se encogió hacia el centro para dejarle sitio. La chica abrió la puerta y se sentó. Sus movimientos eran precisos pero rígidos, como si estuviera temblando y se esforzara por que no se notara. Marta se dio cuenta enseguida de que la ropa estaba tan empapada que el agua empezaba a gotear al suelo. Cogió la sudadera gris de Raúl, colgada en la parte trasera del asiento, y la tendió hacia atrás. Ponte esto, aunque sea un momento. Si no, te vas a enfermar. La chica miró la prenda, dudó un segundo y la aceptó. La mano estaba tan fría que hizo estremecer a Marta, a pesar de que la calefacción seguía encendida a un nivel moderado. La desconocida se envolvió con la sudadera, abrazó la bolsa de tela contra el pecho y volvió la vista hacia la ventana. Las hileras de olivos negros se deslizaban hacia atrás en la oscuridad. Durante los primeros kilómetros, solo se oyeron la lluvia, el vaivén del limpiaparabrisas y la música del radio, tan baja que casi conexistía. Diego intentó sacar conversación. Le preguntó dónde trabajaba. Le preguntó por qué iba andando sola a esas horas. Las respuestas siempre eran cortas, educadas, sin ir más allá de lo imprescindible. Trabajo en un bar del centro. Hoy cerramos más tarde de lo normal. El último autobús que pasa por aquí es a las 11:30. Salí tarde.
Raúl intervino, sin apartar la vista de la carretera. Por aquí casi no pasan coches. No deberías ir andando sola. Últimamente hay muchos accidentes. Ella asintió. Fue el asentimiento de quien ya ha oído esa frase demasiadas veces. Lo sé. En el asiento trasero, Lucía se limitaba a observar. Miraba por su pequeño retrovisor y veía medio rostro de la chica bajo la luz amarilla del interior. Lo que le incomodaba era el cansancio en su expresión, sino la ausencia total de cualquier intento de integrarse. No había preguntas de vuelta, ni una sonrisa forzada. Nada de curiosidad por los 4 que acababan de volver del camping. Cuando el coche empezó a entrar en el tramo que discurre junto al cementerio, Diego, incapaz de estar callado mucho tiempo, decidió contar una historia. Recordó el rumor que le había contado un compañero de trabajo. Una chica que había muerto precisamente en esa curva, hacía unos años. Decían que a veces se veía a alguien de pie junto al muro del cementerio en las noches de lluvia. Dicen, murmuró Diego, con una sonrisa tensa, que si llevas a alguien en el coche por aquí, mejor no mires al retrovisor cuando pases delante de la puerta. Raúl gruñó algo, le dijo que dejara de decir tonterías mientras él conducía. Marta le dio un codazo a Diego y le pidió que cambiara de tema. Mientras las palabras aún flotaban en el aire denso, con olor a tela mojada, la chica apretó la sudadera contra el cuerpo. Por primera vez, apartó los ojos del cristal. Miró de reojo a Diego. No había enfado en su mirada, ni reproche. Solo el cálculo silencioso entre callar o advertir. No debería bromear muy eso en esta carretera, dijo, con voz plana. La gente de Requena evita hablar de San Bartolomé después de medianoche. La temperatura en el interior cambió. Pero el ambiente se volvió un grado más frío. Nadie siguió muy la broma. Diego giró la cara hacia la ventanilla y fingió fijarse en la valla de piedra. Raúl aceleró un poco, muy ganas de dejar atrás cuanto antes el tramo pegado al cementerio. Solo cuando estuvieron cerca de la bajada hacia el pueblo, la chica se movió. Rebuscó en la bolsa de tela y sacó un bolígrafo barato. Le pidió a Raúl una hoja de papel. Nadie encontró nada adecuado a mano. Diego arrancó una página de la libreta donde apuntaba los sitios de pesca y se la pasó. Ella apoyó el papel en las rodillas y empezó a escribir despacio, letra por letra. Era la caligrafía de alguien acostumbrado a dictar direcciones a taxistas. Con que me dejen cerca del cementerio es suficiente, dijo mientras escribía. Si algún día vuelven a Requena, pueden pasar por mi casa. Calle San Nicolás, 14, Requena. La línea de tinta fue apareciendo, recta y ordenada. Ella dobló la hoja y la colocó entre los 2 asientos delanteros, junto a la palanca. Nadie preguntó nada más. Nadie levantó el móvil para hacer una foto. Todos asumieron, sin decirlo, que cuando la dejaran en casa, la historia terminaría ahí. No terminó. Se cortó el seco. Lo que vino después ocurrió tan rápido que sus recuerdos ya no coincidían en los detalles. Solo recordaban la lluvia, golpeando muy más fuerza. Los destellos del muro del cementerio, deslizándose por las ventanillas. La certeza clarísima de que había alguien sentado en el asiento trasero derecho. Hasta que Raúl, por puro reflejo, miró al retrovisor. Aquella mirada no duró ni un segundo. Pero bastó para que pisara el freno Bui todas sus fuerzas. El asiento estaba vacío. La sudadera gris había desaparecido. La bolsa de tela ya no estaba. El espacio a su espalda estaba limpio, como si nadie hubiera ocupado ese lugar. Cuando el coche se detuvo por completo, Marta y Lucía se agacharon al mismo tiempo para mirar el suelo, la puerta, debajo de los asientos. La puerta estaba cerrada. El pestillo, echado. Las ventanillas, totalmente subidas. No había forma de que una persona saliera del vehículo sin que los otros 4 oyeran algo. Ellos mismos abrieron y cerraron la puerta varias veces, intentando reproducir el ruido. El chasquido del cierre. El golpe de la manilla. El aire entrando. Todo sonaba nítido. El silencio de hacía unos segundos no se parecía a ninguno de esos sonidos. En ese momento, el papel con la dirección era lo único que demostraba que aquella chica no era un producto de una alucinación colectiva. Marta encendió la luz del techo. Raúl tomó la hoja. Los bordes estaban fríos y húmedos por el agua que había caído de la sudadera. Las letras seguían ahí. La tinta azul apenas se había corrido. Los 4 miraron el nombre Laura bajo la dirección como si fuera la última huella de alguien que acababa de abandonar el mundo que conocían. Discutieron allí mismo, Bui y la lluvia golpeando los cristales. Volver a Valencia. O entrar en el pueblo. Raúl quería seguir de largo. Hacer como si aquello fuera algo que no convenía remover. Diego insistía en que, si lo dejaban pasar, se quedarían más tiempo atrapados en el recuerdo. Marta, la más práctica, propuso, ya tenemos una dirección. Solo tenemos que confirmar quién es. Saber si esa chica existe de verdad. Luego cada uno creerá lo que quiera. Al final, Raúl aceptó.
No porque quisiera, sino porque la idea de llevarse ese papel a casa sin aclarar nada le resultaba más incómoda que llamar a la puerta de un desconocido a casi las 2 de la madrugada. Se alejaron del cementerio. Los faros barrieron una vez más las hileras de tumbas. Ninguno se fijó en que, en la esquina izquierda del muro, junto a la entrada, había una mancha gris que se parecía mucho a una prenda colgada sobre la piedra. La lluvia desdibujaba todos los contornos. De noche, Requena era demasiado silenciosa. El motor del coche de Raúl sonaba casi exagerado. Las casas de 2 plantas, encaladas. Las contraventanas de madera pintadas de verde oscuro. Los balcones pequeños muy macetas ya secas. Todo parecía sumido en un sueño espeso a base de vino. El reloj de la torre de la iglesia acababa de dar la una cuando giraron hacia la calle San Nicolás. Calle estrecha, empedrada. A ambos lados, viviendas adosadas. Los números de las casas, en placas de cerámica, junto a las puertas. El número 14 estaba a mitad de la fila. La fachada era vieja pero limpia. Una puerta de madera maciza, y un pequeño cristal en la parte superior. Sobre el timbre, una imagen de la Virgen en azulejo. Debajo, una maceta de plástico. No entraba luz por las cortinas. Pero al fondo del pasillo se escapaba una franja de amarillo tenue. Seguro que están dormidos, murmuró Lucía. Ya que hemos venido, habrá que llamar, respondió Diego. Su dedo ya reposaba sobre el timbre. El timbrazo sonó breve y agudo. El aire, cargado de humedad. Silencio. Luego, el arrastre lento de unas zapatillas sobre el suelo de baldosas. El tintineo de la cerradura. El hierro del pasador. La puerta se abrió apenas. Una mujer de unos 50 y tantos. Pelo recogido a toda prisa. Una bata de felpa gastada. Los miró desde el umbral como quien se encuentra muy otro problema que la noche ha dejado en su puerta. ¿A quién buscan? Cerrar comillas. Raúl levantó el papel. Perdone que la molestemos a estas horas. Pero, aquí vive una chica que se llama Laura. Cerrar comillas. El gesto de la mujer cambió desde la primera sílaba del nombre. Abrió la puerta un poco más, como si quisiera asegurarse de que aquello no era una broma. Detrás de ella apareció un hombre de su misma edad aproximada, un jersey fino y la mirada en guardia. ¿Quiénes son ustedes? Cerrar comillas, preguntó él. ¿Por qué preguntan por Laura a estas horas? Cerrar comillas. Diego dio medio paso adelante y le tendió la hoja. Ella nos dio esta dirección. Hace menos de una hora la llevamos en el coche, de vuelta del embalse. Nos pidió que la dejáramos cerca del cementerio de San Bartolomé. Pero, antes de llegar, desapareció del coche. No abrió la puerta. No hizo ruido. Pensamos que era una broma, pero las puertas seguían cerradas. No sabemos cómo explicarlo, así que, la frase se cortó. Los 4 se dieron cuenta de que el matrimonio que tenían delante no reaccionaba como lo haría cualquiera. No había sonrisas escépticas. Nadie los acusó de inventarse la historia. La mujer llevó la mano a la boca, ahogando una bocanada de aire. Miró a su marido. Él evitó sus ojos y se volvió hacia el grupo. Pasen, por favor. El salón era pequeño. Paredes blancas. Un estante y algunas botellas de vino de la zona. Un televisor viejo. Una mesa baja cubierta y un mantel de encaje. En las paredes colgaban varias fotos de familia. La mayoría en color ya desvaído. En la iglesia, entre viñas, en distintas celebraciones. Cuando los 4 se sentaron en el sofá, sus miradas se detuvieron en un marco más grande que los demás, colocado sobre el mueble, junto al televisor. En la foto, una chica joven posaba frente a la puerta del cementerio de San Bartolomé. Levantaba una botella de vino, riéndose a carcajadas. Pelo largo y negro. Chaqueta vaquera oscura. La prenda era idéntica, hasta en los pliegues, a la que Marta había prestado a la autoestopista. Esa es nuestra Laura, dijo el hombre, con voz áspera. La foto es de cuando tenía 19 años. Antes de que, se interrumpió. La mujer siguió, sin apartar los ojos del cuadro. Murió justo en ese tramo de carretera. Noche de lluvia. Hace 12 años. Venía andando del centro, se le había pasado el último autobús. Un camión perdió el control en la curva, delante del cementerio. Dicen que murió en el acto. El silencio llenó la habitación, más denso que la lluvia al otro lado de las ventanas. Diego tragó saliva. Señora, no sabíamos nada. Solo vimos a una chica muy parecida. Podría ser otra persona, no, lo cortó el hombre, mirándolos de frente por primera vez. No es la primera vez que alguien llama a esta puerta de noche diciendo que ha llevado a Laura en el coche. Se levantó, fue hasta un mueble en la esquina y abrió un cajón. Sacó un sobre viejo. Lo volcó sobre la mesa, dejando caer varios papeles doblados. Algunos estaban escritos en mayúsculas. Otros, muy distintas letras a mano. Todos repetían la misma línea. Calle San Nicolás, 14, Requena. En varias esquinas, el nombre Laura aparecía escrito a toda prisa.
La primera vez fue 3 años después de que muriera, explicó la mujer, muy voz monótona, como si recitara una oración aprendida. Una pareja joven llamó a la puerta casi a las 2 de la mañana. Estaban nerviosos, temblando, preguntando por nuestra hija. Dijeron que la habían llevado en el coche, que había desaparecido justo al llegar al cementerio. Pensamos que se equivocaban de persona. O que alguien estaba jugando muy nosotros. Pero luego vino una segunda vez. Y una tercera. Siempre gente de paso. Siempre sin saber nada del accidente. Y siempre voy esta dirección en un papel. Raúl miró los papeles. Las letras no se parecían entre sí. El papel era de libretas diferentes. La tinta, de varios tonos. Pero la dirección se repetía como una frase, castigo en una clase que nunca se acaba. Sacó su propia hoja del bolsillo y la puso al lado. La letra de Laura, aquella noche, era más limpia, más cuidada. Pero la L alargada era igual que en algunos de los otros papeles. ¿Qué piensa de todo esto? Cerrar comillas, preguntó Marta. Era la única pregunta que le parecía necesaria. El hombre no contestó enseguida. Abrió la cartera y sacó una pequeña estampa blanca, amarillenta por los años. Era un recordatorio de funeral. En una esquina había una foto pequeña de Laura. Debajo, el nombre completo y los años de nacimiento y muerte. Laura Pastor Martínez, 1992-2011. La fecha de defunción coincidía muy el día que marcaba el reloj de pared, solo cambiaba el año. Pensamos, dijo despacio, que hay cosas para las que los vivos no estamos hechos. Al principio estaba enfadado. Con cualquiera que usara el nombre de mi hija para asustar a otros. Pero voy y los años, cada vez que alguien ha venido a contarnos que la llevaba en el coche, se me ha ido pasando. Si de verdad es ella, la voz se le quebró un poco, tal vez solo esté intentando volver a casa. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la mujer. No se la secó. Miró al grupo. Esta noche pueden pensar que son víctimas de una broma cruel. O testigos de algo que ni siquiera nosotros nos... A la luz del día, el cementerio de San Bartolomé mostraba otra cara. Ya no era solo un muro oscuro bajo la lluvia ni una fila borrosa de cruces. Eran hileras de nichos blancos, flores de plástico descoloridas, retratos en blanco y negro mirando de frente a quienes entraban. El viento traía olor a tierra húmeda. A lo lejos resonaban los ruidos apagados del pueblo despertando. Marta avanzó por los pasillos entre las tumbas, buscando un nombre. No era creyente, tampoco estaba acostumbrada a visitar tumbas de desconocidos. Pero cada paso sobre la grava hacía que la historia de la noche anterior pesara más. Si en aquellas lápidas no aparecía el nombre de Laura Pastor Martínez, todo lo vivido podría colocarse en la estantería de las bromas crueles. Si aparecía, entonces, el nombre surgió en la tercera fila, junto a un ciprés pequeño. La lápida era de mármol blanco. Sobre ella, la foto de una chica de pelo negro, sonrisa suave. No tan radiante como en la imagen del salón, pero era la misma persona. Debajo, se leía, Laura Pastor Martínez. Tus pasos se apagaron en la curva, pero tu risa sigue en casa. Marta permaneció mucho rato frente a la tumba. Intentó percibir algo distinto. Una corriente de aire extraña. Un sonido que no perteneciera a la mañana. No encontró nada. El cementerio era solo un lugar tranquilo donde los vivos ordenan sus recuerdos y esperan que se caigan de la estantería. Dejó la sudadera gris doblada sobre el borde de la lápida. Seguía siendo una prenda normal. Ligeramente húmeda por el rocío. Sin rastro de que hubiera desaparecido de un asiento de coche a mitad de la noche. Pero cuando apartó la mano de la tela, una corriente fría le recorrió la espalda. No era el viento. En la piedra, junto a la base de un jarrón de flores de plástico, había un objeto que no había visto al llegar. Un bolígrafo barato. Cuerpo transparente. Tinta azul. El tipo de bolígrafo que cualquiera usaría para apuntar una dirección en un papel arrancado. La punta tenía aún un leve resto de tinta fresca, como si alguien le hubiera puesto el capuchón hacía poco. Marta no lo tocó. Dio un paso atrás, respiró hondo y se dio la vuelta para salir de la zona de nichos. No necesitaba más pruebas. Para ella, la historia de la noche anterior había cruzado la línea entre lo real y lo que no debería serlo desde el momento en que el primer papel cayó en las manos de Raúl. Cuando el autobús dejó atrás Requena, Marta miró por la ventanilla. El muro del cementerio de San Bartolomé corría paralelo a la carretera. A la luz del día, era tan corriente que sería fácil olvidar que alguna vez fue escenario de un relato imposible de explicar. Pero ella sabía que, en otra noche de lluvia, en ese mismo tramo de la CV 425, volvería a pasar un coche. Y que los faros iluminarían una figura quieta junto al borde del asfalto. Chaqueta vaquera empapada. Un brazo levantado, pidiendo que la lleven. Y que, en algún cajón de la casa del número 14 de la calle San Nicolás, aparecería otro papel doblado en dos. Con la misma dirección escrita, en la letra de alguien que nunca ha visto a los demás.